momento de viajar hasta el enigmático desierto de Nazca para conocer uno de los tesoros arqueológicos más importantes de nuestra historia. Nos referimos a las cabezas trofeo, restos óseos humanos de cientos de años de antigüedad que representaban la supremacía de los Nazca frente a otras culturas prehispánicas. En el siguiente reportaje también descubra con nosotros el misterio de las cabezas reducidas de la selva. Mientras algunos pierden la cabeza por amar la historia, ellos pues la perdieron por sus dioses. El cerebro va a ser sacado a través de una ampliación del foramen magnum. ¿Un niño en un combate ritual? ¿O simplemente era un niño que pasaba por ahí? Aún conserva sus rasgos, ¿no? Tiene las pestañas, las cejas. Hasta tiene barba. Otras quizá quisieron parecerse a sus dioses. En este caso observan ustedes el alargamiento del cráneo, ¿no? Y otros no solo la perdieron, sino también se las achicaron. El cabello y las formas humanas, o sea, son humanas. Es claro, sí. Es la misma forma, esa es la técnica de ellos que utilizan. Claro, que no pierde la forma humana. Exactamente, no pierde las características físicas. Hoy en Al Sexto Día, conozca esa parte de la historia de algunas culturas precolombinas donde cortarle la cabeza al enemigo era casi una muestra de amor a los dioses. Con ustedes, las famosas cabezas trofeo. Aquí en el Museo Antonini de Nazca venimos al encuentro con unos personajes bastante peculiares. Sígame. Nos encontramos en este museo a cargo de Giuseppe Orefici, un incansable investigador italiano que nos habla sobre esta macabra costumbre de los antiguos nazquenses, cabezas momificadas de hace más de 1000 años atrás y que hoy nos cuentan más de una historia. Entonces, aquí podemos hablar de cabezas que han sido cortadas a personas que eran conscientes de lo que estaba pasando. Porque hay una serie de actividades que se hacen en la cabeza que son perimortem, entonces quiere decir durante la muerte del personaje, como los cortes atrás de las venas, de manera de hacer defluir la sangre. En otros casos tenemos operaciones que van a ser hechas post-mortem, después de la muerte, cuando como por ejemplo el sacar por completo todo el cerebro. El cerebro va a ser sacado a través de una ampliación del foramen magnum, el huequito que tenemos nosotros acá, columna, y exactamente, y ahí se rompe más todo esto para la extracción del cerebro. ¿Con qué fin? No lo sabemos, pero sobre todo para liberar el cráneo, pero también podía ser para rituales sucesivos con la presencia del cerebro. Cabezas que cuentan qué tan terribles eran los antiguos peruanos a la hora de rendirle culto a los dioses, rezando y con el cuchillo en la mano. Hay unas piezas que son muy antiguas, estas puntas de obsidiana de esta clase, ¿no? Que podían venir utilizados como elementos cortantes. ¿Y por qué el tema de la soga? Por el transporte, porque por ejemplo para transportarlo en el centro ceremonial, en este caso, lo transportaban, lo mostraban. Por ejemplo, la presencia de la soga, aquí la vemos, ¿no? Por ejemplo, allá tenemos una onda, aquí tenemos una trenza diferentes, aquí otra trenza hecha con textiles llanos de algodón. Entonces son elementos diferentes que nos muestran la posibilidad del transporte del material. Ya sea en obras textiles como en la cerámica, la costumbre de cortarles la cabeza a los hombres, mujeres y hasta niños era quizá una actividad más común de lo que pensamos.
Y ahora lo que me llama mucho la atención es que también hay una cabeza trofeo de un niño. Bueno, ahí podríamos estar hablando ya a nivel de propuestas de interpretación. Un niño en un combate ritual, tendríamos que revisar mejor el contexto de los enfrentamientos, si estos participaban, ¿no? O simplemente era un niño que pasaba por ahí, o era parte del ritual, ¿no? Cuenta la arqueóloga Susana Arce, directora del Museo Regional de Ica, quien se muestra orgullosa de la quizá colección de cabezas trofeo y momias del desierto de Ica más importante de nuestro país. Pero podemos ver pues que es una actividad tradicional, porque está representada en la iconografía. Observan ustedes en esa pieza cerámica, en la fotografía, Sí, está borboteando sangre, ¿no? Que quien sostiene dos cabezas trofeo es una divinidad. Se habla de los cazadores de cabeza entre los Nazca, por las representaciones que hay en la iconografía, en la cerámica, las representaciones, casi un deporte. que podría, no necesariamente deportiva, tal vez ritual también. Almacenados con sumo cariño y respeto, estos huesos esperan mayores estudios. Más aún si esta práctica degollativa, si cabe el término, es poco estudiada en la actualidad. Intrigas que nos dejan perplejos, como las no menos famosas cabezas deformadas de los antiguos paracas, práctica relacionada a la moda y posición social, pero que en muchos casos serían atribuidas en el mundo entero a técnicas que intentarían parecerse a los llamados dioses del espacio exterior. La cultura paraca se distingue por haber permitido conocer la existencia de esta costumbre. El alargamiento de las cabezas son los cráneos más alargados que hay en todas las culturas prehispánicas. En este caso observan ustedes el alargamiento del cráneo, ¿no? Probablemente haya sido, estamos hablando de distinción social o étnica, que también es un tema a nivel de estudio que está por hacerse. Algunas cosas todavía están en incógnita, ¿no? Hace mucha falta todavía mucho trabajo. En la capital también existen muestras de esta costumbre que nos deja con los pelos de punta. ¿Y estas personas habrán sido sacrificadas a voluntad propia o a la fuerza? Eso sí no se sabe, sí, es difícil de determinar. Y se han encontrado cabezas de hombres y mujeres. Yo he visto hasta de niños. Exactamente. Por ejemplo, en algunas excavaciones se han encontrado cuerpos sin cabezas. Entonces todo el mundo se pregunta dónde están las cabezas de estas personas, ¿no? Una teoría es que estos cuerpos decapitados, las cabezas pueden haber servido para este tipo de rituales. Pero si te das cuenta, mira, aún conservan sus rasgos, ¿no? Tienen las pestañas, las cejas. Hasta tiene barba. Claro, entonces esto es una procedencia de la costa sur, Nazca, claro. Son las que mayormente se han conservado. Y bueno, este individuo tiene una capa de barro y todo eso, y su cordón está hecho de cabello. De su propio cabello, quizá. De repente, o cabello de otro individuo, ¿no? Sin embargo, el ofrendar las cabezas humanas a los dioses no era exclusividad de los nazcas. En calidad de primicia para la televisión peruana, la arqueóloga Lisbeth Tepo, del Museo de Pueblo Libre, nos muestra esta colección de cabezas reducidas, hechas por antiguas etnias de la selva amazónica peruana y ecuatoriana, piezas de alto valor para coleccionistas y que son celosamente guardadas por estas heraldas de la historia peruana. Al hacer todo este tipo de proceso, se creía o se cree en unos casos que tomas la fuerza, el alma, las virtudes que tenía esta persona en vida, ¿no? Acá las tenemos bien guardaditas porque es un material bastante delicado, ¿no? La piel es un material que se deteriora bastante rápido. Entonces, es una pieza bien delicada porque su composición es piel, nada más. ¿Te das cuenta? Esta cabeza aún conserva los rasgos del individuo, ¿no? El cabello, las orejas, las cejas, las pestañas. Y lo característico de estas cabezas es que les cosen la boca. Pueden ser cosidas o atravesadas con... ¿Por qué motivo?
para que cuando estén delante de sus dioses no digan quién ha sido la persona que les hizo este tipo de... ¿Quién hizo el daño? Exactamente, ¿no? ¿Quién los puso en esa condición? A ver, quiero que el público televidente sepa bien esto. El cabello y las formas humanas, o sea, son humanas. Claro, sí. Es la misma forma, esa es la técnica de ellos que utilizan. Claro, que no pierde la forma humana. Exactamente, no pierde las características físicas del individuo, ¿no? ¿Y cuál es la base? ¿Qué tiene adentro? En realidad no tiene nada, simplemente es hueco. Es cóncavo, ¿no? Es hueco, sí. Es hueco. En algún momento puede haber tenido algún tipo de relleno, no sé, arena o algún tipo de ceniza para tener un poco más de consistencia, ¿no? Luego de despellejar la cabeza de estos hombres, eran hervidos con hierbas y minerales de la zona para lograr reducir su tamaño, pero nunca perdiendo sus facciones originales. En la época de las misiones que venían a hacer evangelizar y las fiebres por el caucho o explotar las riquezas en la Amazonía, desaparecían las personas. Entonces nunca más se les volvía a ver. Entonces creo que en este museo... Obviamente este era el final de esa persona. Claro, ¿no? El miedo que les debe haber infundado esta persona al verla, porque tienes que darte cuenta, el aspecto físico de un explorador europeo, norteamericano. Entonces, porque tienes rasgos, no tiene rasgos amazónicos, ¿no? Entonces, por el bigote, la barba. Claro. Y si te das cuenta, por ejemplo, estos hilos son los que cosen la boca, ¿no? En algunos casos, aún mira, tienes las super pestañas que tienen, bueno, que se engrandecen más por el efecto de la reducción. Claro. Si la historia cobra vida en los museos, pues las momias, los huesos y la expresión de los antiguos peruanos que intentan sobrevivir en el tiempo, pues son una clara muestra de lo fascinante que puede resultar nuestro pasado. Guardemos respetuoso silencio y pues atrévase a perder la cabeza por nuestra historia. Escalofriante actividad la de nuestros ancestros, que fue practicada por diversas culturas, por supuesto, además de la Nazca. Nos vamos a una pausa y cuando volvamos, un divertido reportaje con el gran Melcochita, quien pasa un día de verano en una piscina. ¡No te claves! Pollito con papa. Desde que uno comienza una entrevista con el tío Melcocha, tiene que hacerlo con los 5 sentidos puestos, porque no sabes con qué te saldrá. ¿Cómo se llama, señor? Él fue el que le metió el caviajula. Esta nota la hacemos con el cómico del pueblo, mi tío Melcocha. Para eso está su reportero del pueblo. Por eso... Ponle la firma. ¡Claro, pe! Imbécil.